Ya, ¿qué tal chicos? Bueno, vamos a continuar ya en el segundo módulo, bueno, que sería el cuarto módulo de la materia de biología. Ya estamos comenzando un nuevo parcial, el segundo parcial, así que vamos a ver el día de hoy acerca de la organización pluricelular. Recuerden que las células eucariotas, estas células son las que tienen el núcleo definido. Bueno, además tienen orgánulos que actúan como compartimientos dentro de la célula. Por así decirse, son como habitaciones, ¿ya? En estos se desarrollan funciones específicas. Las sustancias que deben participar en cada una de las funciones se concentran en estos compartimientos, lo que incrementa la eficacia de los distintos procesos. Ya, esto quiere decir que es como que nosotros tuviéramos una empresa. Y ustedes saben que una empresa no la maneja, una empresa grande, no la maneja una sola persona, sino que siempre se subdividen las tareas, qué sé yo, el vicepresidente hará tal cosa, el presidente tal cosa, el secretario, los ayudantes, los digitadores, los de oficina, ¿verdad? Cada uno de ellos se divide en los trabajos para tener una mejor eficacia, porque si dejamos una sola persona que realice un trabajo grande, muy difícilmente lo hará rápido, probablemente no sea preciso ni sea eficaz. Además, dentro de la organización pluricelular, para desarrollar funciones más variadas y específicas, debería aumentar la cantidad y el tipo de compartimientos, y con ello el volumen del organismo. La manera más eficaz de conseguirlo, sin que se vea afectada la actividad celular, es mediante la presencia de muchas células que trabajan coordinadamente a la vez que desarrollan funciones diversas, constituyendo a un individuo. Así se forman los seres pluricelulares, que presentan ciertas ventajas respecto a los unicelulares. A ver, chicos, yo les voy a preguntar algo. Déjenme pasar la grabación. Claro, sí, exactamente lo que dice señorita Lourdes Rizzo. Somos organismos pluricelulares, porque nosotros constamos de más de una célula, millones y millones de células, ¿verdad? Ahora, Claro, ¿cuáles son en este caso, las ventajas? Tenemos una mayor independencia del medio exterior. Los seres unicelulares se ven afectados por cualquier cambio que suceda en su entorno, pero en los seres pluricelulares, la presencia de muchas células hace necesaria la existencia en un medio interno, que presenta como ventaja frente a las anteriores, características más constantes que en el medio exterior. Obviamente, al tener más células, nuestro cuerpo se puede organizar para poder, en este caso, atenerse a los cambios que están ocurriendo en nuestro ambiente. Recuerden que en las clases de octavo, en las clases de primero de bachillerato, una de las características que tenía el ser vivo era la adaptación. Recuerden que un ser vivo se puede adaptar al medio en el que se encuentra. Y eso nosotros lo vemos en una infinidad de casos, que quizás no tengamos el concepto claro, pero nosotros inconscientemente o por naturaleza nos estamos adaptando. Un caso de adaptación vendría a ser de una persona que vive en la costa, pase a vivir a la sierra. Obviamente va a haber un tiempo en que su cuerpo no va a tener, en este caso, por así decirlo, la adaptación para vivir en ese tipo de región. Digamos que la sierra es una región bastante fría y por lo general el costeño siempre está en un clima cálido, ¿verdad? Un clima caliente. Entonces, ya al pasar un tiempo, ya esa persona se va a acostumbrar a estar en ese tipo de clima y ya cuando regrese a su costa, a pesar de haber vivido 20 años allá, esta persona va a tener dificultades para adaptarse nuevamente. Pero todo esto es porque nuestro cuerpo se adapta a las circunstancias. Si hay épocas en las que nosotros, digamos que papá, mamá, hijos trabajan y tenemos comida abundante, ya nosotros nos acostumbramos a comer tales cosas. Y cuando hay esas épocas que se dicen de vacas flacas, ¿verdad? Y la comida no es ujú, tan abundante, quizás los primeros meses nos va a costar, pero ya después nos vamos a adaptar a la cantidad que estamos comiendo.
Todo esto es gracias a ser organismos pluricelulares, porque nos podemos adaptar, algo que no puede hacer o que muy difícilmente lo haga un organismo unicelular, ya que se ven afectados cuando hay un cambio en su entorno. También tenemos, en este caso, la posibilidad de desarrollar funciones un poco más complejas. Un momento. Tenemos que los seres unicelulares, su célula realiza las funciones vitales propias de esta y que son las mismas que desarrolla el individuo en los unicelulares. En los seres pluricelulares, cada célula de manera individual desarrolla sus funciones vitales, pero al mismo tiempo se produce una especialización, de modo que diferentes tipos de células llevan a cabo funciones específicas dentro del individuo. Se entiende también que en un organismo pluricelular complejo, como es en nosotros, el ser humano, podemos observar diferentes niveles de organización celular. La organización pluricelular estricta es propia de una gran diversidad de organismos que se caracteriza por la presencia de un medio interno y distintos tipos de células. Un medio interno distinto al exterior y el distintos tipos de células que a lo largo del proceso evolutivo adquieren funciones específicas. Entonces, nosotros podemos o tenemos la posibilidad de desarrollar funciones un poco más complejas, teniendo en cuenta que los organismos unicelulares su célula realiza una sola función y el individuo realiza esa misma función. En cambio, nosotros, al tener miles de millones de células, cada una de ellas se va a agrupar o se va a dividir el trabajo. ¿Sabes qué? Tú te vas a encargar de esto, tú de esto, tú de esto. Tú te vas a encargar de digerir, tú te vas a encargar de proteger, tú te vas a encargar de dirigir tal cosa, y así sucesivamente. Con la posibilidad de también ir cambiando a lo largo del tiempo como parte de la adaptación. Ahora sí, con respecto al medio interno, se entiende que el medio interno es el conjunto de líquidos y fluidos que rodea las células de un organismo pluricelular. Las células, a su vez, realizan todos los intercambios que necesitan en él. En las plantas superiores, el medio interno está formado por la savia bruta y también la savia elaborada, que circulan por las plantas transportando agua, sales minerales y los productos de la fotosíntesis respectivamente. Bueno, en los animales acuáticos que tienen una organización simple, el medio interno es a menudo el agua exterior del cuerpo. En los más complejos y de mayor tamaño, como los animales terrestres, el medio interno mantiene una composición distinta a la del medio externo. Como componentes del medio externo se distinguen lo que es el líquido circulante y el líquido intersticial. Con respecto al líquido circulante, es aquel que comunica entre sí a todas las células, como en este caso, la hemolinfa, la sangre y también la linfa. En el líquido intersticial, en el que viven inmersas las células. En los invertebrados, perdón, el líquido circulante recibe el nombre de hemolinfa y tiene un componente líquido con pigmentos respiratorios disueltos. En los vertebrados, el líquido circulante constituye un sistema doble. Hay un sistema circulatorio que transporta sangre y un sistema complementario de conducción de la linfa. Ahora, ¿qué es esto de la sangre y la linfa? Bueno, la sangre se sabe que está compuesta por plasma, el cual es un líquido formado por agua y diversas sustancias disueltas, llámese glúcidos, lípidos, péptidos, sodio, potasio, calcio. En él se encuentran inmersas las células sanguíneas, conocidas como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Ya. Por otro lado, se entiende al linfa, que es un líquido de composición similar al plasma, que contienen sustancias y células especializadas en la defensa del organismo, como los famosos linfocitos. El líquido intersticial, de composición similar al plasma, rodea las células de la mayoría de los tejidos, con las cuales intercambia lo que se conoce como las sustancias. Posteriormente se reabsorbe y vuelve a la sangre y también a la linfa. El sistema circulatorio sanguíneo y el linfático permiten diferentes cosas. En este caso sería llevar a las células las sustancias
que deben utilizar y recoger de las células las sustancias que producen para su excreción y para su transporte a otras células del organismo, además de que establece comunicación entre distintas células. Por otro lado, todos los seres pluricelulares en el medio interno se mantienen en condiciones físicas y químicas relativamente constantes. El mantenimiento del equilibrio del medio interno recibe el nombre de homeostasis, ¿verdad? Esto también nosotros lo hemos tratado acerca de la homeostasis, que es la capacidad que tiene el cuerpo para equilibrarse. Si hay una bajada de hay una bajada de clima, de temperatura, el cuerpo va a subir esta temperatura. Si hay una subida, va a tratar de compensarlo siempre con lo que es el sudor, ¿ya? Esto es la homeostasis. Bueno, y también tenemos a lo que es el plasma y el suero, tanto que se viene hablando. El plasma es la parte líquida de la sangre y contiene tres tipos de sustancias disueltas. Tenemos a las proteínas, albúminas, globulinas, tenemos a las sales inorgánicas, cloruros, bicarbonato, sodio, potasio, calcio, magnesio, y a otras moléculas transportadas por la sangre. Estas pueden proceder de la digestión como la glucosa o los aminoácidos, o bien del metabolismo celular como la urea o el ácido úrico, o también el dióxido de carbono. El suero, en este caso, el suero se diferencia del plasma porque no tiene, en este caso, lo que es una proteína que al transportarse en fibrina es responsable de la coagulación de la sangre. Así, cuando la sangre se coagula, aparece un líquido amarillento, que es el suero, alrededor del coágulo. Ya, ahora vamos a ver acá. Un momento. Ya, ahora, con respecto a los mecanismos que permiten la homeostasis, son diversos y van desde la presencia de cubiertas protectoras, como bueno, también hasta los más sofisticados mecanismos bioquímicos. Así, la regulación de los niveles de la glucosa en la sangre del ser humano, la glucemia, viene determinada por la secreción de la insulina, la cual es una hormona que estimula la entrada de la glucosa a las células, o bien por la secreción del glucagón que degrada el glucógeno de reserva celular, permitiendo la salida de la glucosa a la sangre. La insulina y el glucagón son hormonas antagónicas, es decir, ejercen funciones opuestas. Esto es necesario para mantener los niveles de glucosa en la sangre estables, entre un 80 a 120 miligramos sobre 100 mililitros. Ambas hormonas son sintetizadas en el páncreas, en lo que es en los islotes de Langerhans, donde se encuentran las células alfa y las células beta. Ahora, con respecto a la presencia de los distintos tipos de células, tenemos que la morfología de las diferentes células que pueden formar parte de un mismo organismo es muy variada y está relacionada con la función que desempeñan. Así, los espermatozoides tienen una estructura adaptada al movimiento. La morfología de las células ciliadas ofrece la máxima superficie de intercambio posible y los adipocitos han simplificado su estructura para contener una vacuola de reserva de gran volumen. Y la morfología de las neuronas está adaptada para tener numerosas conexiones con otras células. Ahora, con respecto al desarrollo embrionario y la diferenciación celular, tenemos que tomar en cuenta que todas las células de un organismo pluricelular derivan por la mitosis de una sola célula original. Ahora, el desarrollo embrionario es el proceso por el cual, a partir de una célula inicial, se constituye un organismo pluricelular completo. Durante este desarrollo se producen la multiplicación y la diferenciación celular, es decir, la aparición de distintos tipos de células que presentan diferencias morfológicas y de funcionamiento, además que irán constituyendo los distintos tipos de tejidos, órganos, aparatos
o sistemas. Este proceso es muy diferente según se trate de vegetales o de animales. Ahora, con respecto al desarrollo embrionario en las angiospermas, en este caso se representa un ejemplo de cada uno. Los espermatozoides son las plantas más numerosas de la Tierra. Y en este caso, perdón, no solo espermatozoides, perdón, los espermatofitos son las plantas más numerosas de la Tierra y se clasifican en gimnospermas y angiospermas. En las plantas con flor o angiosperma, después de la fecundación se forma la semilla. Ahora, la semilla, esta está formada por el embrión encargado de originar a la nueva planta. El endosperma, que es el tejido que nutre al embrión durante el proceso de la germinación, y por unas capas protectoras de todo el conjunto, normalmente endurecidas llamadas testa. En el caso de las plantas dicotilenoides, además de la retícula y también la plúmula en el embrión, también pueden distinguirse los cotiledones. Esta es una de las hojas modificadas denominada las primordiales, que sirve además para alimentar a lo que es la planta una vez ha germinado hasta que dispone de las verdaderas hojas que pueden realizar la fotosíntesis. En las primeras fases de desarrollo embrionario se produce la diferenciación de este tipo de tejidos. Ahora, hablando de tejidos, vamos a ver acerca de los tejidos vegetales. Bueno, se entiende que en el reino vegetal se distinguen o podemos distinguir dos grandes modelos, en este caso estructurales. Tenemos a los talofitos y a los cormofitos. Los talofitos, constituidos por un talo, es decir, una masa de células, en este caso indiferenciadas, en el que no se distinguen los tejidos, poseen un órgano de fijación, el cual es el rizoide, un órgano de sostén, el, el cauloide y también el filoide, que tiene una estructura laminar fotosintética que recuerda a las hojas. Las algas y los musgos y las hepáticas son talofitos. También tenemos a los cormofitos, constituidos por un cormo, que es una estructura en la que las células están agrupadas en tejidos y constituyen a diferentes órganos, como la raíz, el tallo y las hojas. Los de pteridofitos y los espermatofitos son cromofitos. Los espermatofitos o planta con semilla se dividen a su vez en angiospermas y gimnospermas. Ahora, los meristenos. En este caso, los meristenos se caracterizan por estar poco diferenciados y por una gran capacidad de división. Son responsables a la vez de la multiplicación celular. Sus células presentan paredes celulares finas con pocas vacuolas de pequeño tamaño y núcleos grandes. Se distinguen también los tipos de meristenos. Tenemos el embrionario, el primario o apical y también lo que es el secundario. Con respecto al embrionario, forma el embrión de la fase de la semilla y puede permanecer en reposo durante mucho tiempo. Con respecto al primario o apical, este está especializado en el crecimiento en longitud de la planta y se localiza en los extremos de la raíz y también del tallo. Con respecto al secundario, este produce el crecimiento en grosor de la planta y se localiza en toda ella, parte gruesa del tallo y también de la raíz. A su vez, está formado por células que en determinadas épocas del año recuperan la capacidad de dividirse para diferenciarse en tejidos concretos. En este caso de ella distinguimos el cambium y el felógeno. El cambium
se encuentra intercalado entre los tejidos que conducen a la savia y también la regenera periódicamente. Con respecto al felógeno, está bajo el espermis y produce el propio tejido una nueva capa de células que forman lo que es el tejido protector denominado, en este caso, suberoso, y produce el crecimiento y también el grosor de tallos y raíces. Un momento. Ya, ahora también tenemos a los tejidos conectores. Estos tejidos conectores son los tejidos que se ocupan de la función de transporte de la savia. Sus células también tienen forma alargada. Los tabiques de separación entre ellas están ausentes o bien están dispuestos de manera oblicua para favorecer lo que es la circulación a través de ellos. Y pueden ser de dos tipos. Tenemos al xilema o leño y al floema o liver. Con respecto al xilema, el xilema transporta, en este caso, lo que se conoce como savia bruta en sentido ascendente. Es decir, perdón, desde la raíz hasta sus hojas. Recuerden, esto es el xilema. El xilema el que transporta la savia bruta en sentido ascendente, desde la raíz hasta sus hojas, y procede de la división de la especialización de las células del cambio, los que proliferan hacia la parte interior de la planta. Está formado por células muertas situadas una sobre otra sin tabique de separación y por lo tanto constituyen estructuras tubulares. Las células que forman las estructuras constituyentes, en este caso tubulares, son llamadas traqueidas o tráqueas. Se trata de células muertas recubiertas con ligina. La ligina no recubre uniformemente los vasos en su totalidad. Y bueno, el término xilema proviene de la palabra griega xilón, que quiere decir madera. Ahora, se conoce al xilema como el tejido leñoso de las plantas, el cual está formado por los vasos en el parénquima y las fibras, que es en definitiva por donde circula la savia bruta. El xilema es un tipo de tejido vegetal que se encuentra ubicado en toda la planta, especialmente en el tallo y en sus hojas. Este tejido se encuentra siempre junto a otro tejido vegetal conductor conocido como el floema. El xilema se divide en dos. Tenemos al xilema primario y también al xilema secundario. El xilema primario es aquel que está compuesto por un protoxilema y un metaxilema. El protoxilema o tejido o primer tejido conductor cuenta con dos vasos gruesos con forma de anillo o de espiral que son muy resistentes. Llamamos también al metaxilema al tejido que se encuentra presente en todas las etapas de la planta y que está formado por vasos en forma de tubos prismáticos y son ligeramente más alargados que el protoxilema. Con respecto al xilema secundario, es donde se produce la división de las células del cambio. Este está compuesto por elementos conductores y no conductores. Ya, ahora, con respecto al floema, este transporta la savia elaborada, que resulta de la fotosíntesis, tanto en sentido ascendente como en sentido descendente. Este es el floema, ¿verdad? Que transporta savia elaborada tanto en sentido ascendente como en sentido descendente. Recuerden que el xilema solo lo hacía en forma ascendente. ¿Ya? Además, es un tejido conductor de sustancias elaboradas, principalmente carbohidratos de la fotosíntesis. Conduce sustancias desde su sitio de producción hacia el resto de la planta. Las plantas que tienen solo crecimiento primario desarrollan lo que es el floema primario a partir del tejido meristemático denominado
Pero cambio, en las plantas leñosas hay floema secundario, que es el tejido originario por el meristemo, perdón, llamado cambium vascular. Las células conductoras del floema se llaman elementos cribosos. El término criboso se refiere a un grupo de poros formados como una malla o rejilla a través del cual se conectan los protoplastos de las células adyacentes. La célula en donde se encuentran los poros se llama área cribosa. Hay dos tipos de elementos cribosos. Tenemos a las células cribosas más primitivas y los miembros de los elementos de los tubos cribosos. Las células cribosas en las plantas vasculares sin semillas y en las gimnospermas, donde las células cribosas son los únicos elementos cribosos. Las áreas cribosas son indiferenciadas, con poros de diámetro angosto y distribuidas por todas las paredes celulares. Con respecto a los miembros de los tubos cribosos, solo se encuentran en las angiospermas. Las áreas cribosas de algunas paredes tienen unos poros más grandes de los que las otras paredes de las mismas células. Los miembros de los tubos cribosos se unen longitudinalmente en sus extremos y forman lo que son los tubos cribosos. Ahora, este mismo floema procede de la especialización de las células del cambio, que se dividen hacia el exterior. Sus células, a su vez, se disponen del mismo modo que las del xilema, pero estas están vivas, con las paredes celulares de separación ante las perforadas por numerosos orificios. Los denominamos células cribosas o tubos cribosos y estos son alargados. Con respecto a los tejidos protectores, estos recubren a la planta protegiéndola de la acción de los agentes externos y también evitando la pérdida del agua y las características de sus células. Varían según el tipo del tejido protector que se trate. Tenemos al epidérmico y al tejido suberoso o suber. El epidérmico forma parte de la epidermis y está perdón, está constituido por una sola capa de células vivas, sin clorofila y también una tras otra. La epidermis se encuentra perforada generalmente por unos orificios llamados estomas, que tienen capacidad para regular su grado de apertura según las condiciones ambientales. Este tejido puede presentar algunas modificaciones. Tenemos a la cutícula o a los pelos. La cutícula es una capa formada por sustancias principalmente de la cutina que impregna a la pared de las células que están en contacto con la atmósfera. Ahora, los pelos o tricomas son prolongaciones de la epidermis, formada por una o también por varias células. Estas pueden ser absorbentes, como la de las raíces, o secretoras, por ejemplo, de sustancias como urticantes, como la de las hojas, los tallos, etcétera. El tejido suberoso o suber se origina a partir de la especialización de las células del felógeno y sustituye a la epidermis para reforzar las partes de las plantas que crecen en grosor. La pared de las células está impregnada de suberina, de naturaleza lipídica, totalmente impermeable, y este aislamiento hace que sean células muertas. El suber presenta unos orificios denominados, en este caso, lenticelas, por donde los tejidos adyacentes intercambian gases. Bueno, los parénquimas son los tejidos que dan cuerpo a distintas partes de la planta. A la vez de la especialización de las funciones diversas, sus células son vivas, grandes, con numerosas vacuolas y cloroplastos. La pared celular está bien desarrollada entre cada célula y contiguas existen uniones denominadas plastómeros, por donde se establece lo que es el transporte de sustancias entre las células. Y según la función, se tiene a lo que es el clorolífico y también de reservas. El clorolífico es principal tejido fotosintético. Por ello, sus células contienen abundante cloroplasto que se localiza en las partes verdes de las hojas y tallos herbáceos distinguidos por capas.
La capa más próxima a la epidermis está formada por el parénquimo clorofílico empalizada, que tiene las células prismáticas y muy juntas para un aprovechamiento más eficaz de la luz. Debajo de este se encuentra lo que es el parénquimo clorofílico lagunar, formado por células más redondeadas que dejan huecos entre unas y otras, por ello circulan gases como el CO2, el oxígeno gaseoso y el vapor del agua. De reserva, sus células tienen grandes vacuolas que acumulan productos elaborados por la planta, almidón, disacáridos y más. Y también los ácidos se localizan en ciertos órganos especializados como los tubérculos. Y por último tenemos a los tejidos de sostén, los cuales están la colénquima y también la esclerénquima. Contienen a la planta, en este caso confieren a la planta solidez y consistencia y están formados por células de paredes gruesas y adosadas. Estrechamente existen dos tipos. La constituyente de células vivas que han engrosado los ángulos de sus paredes celulares con depósitos de celulosa y esto le confiere una gran resistencia y a la vez flexibilidad y se localiza en las partes de la planta que están en crecimiento. Y por último, la esclerénquima que está formada por células muertas que han sufrido un proceso de lignificación y además se localiza en cáscaras de algunos frutos como las nueces o en fibras flexibles como el lino y también lo que es el cáñamo. Y bueno, chicos, vamos a quedar hasta aquí. Ya voy a tomar la lista un momento.